Saludos y muy buenas noches. Con motivos del despliegue en directo que estamos teniendo con los carnavales de Gines, que como saben cumple su 25 aniversario y está poniendo en pie al Aljarafe sevillano desde el Teatro El Tronío, nosotros vamos a ofrecerle un formato reducido de esta lupa de este miércoles 12 de diciembre, pero no podíamos pasar por alto al invitado que teníamos cerrado, así que a todos los que estáis siguiendo en directo esos carnavales de Gines, les pido disculpas por meterme en su casa. Los que de verdad estabais deseosos, que sé que sois muchos, de escuchar en directo al rector de la Universidad de Sevilla, pues que sepan que durante media hora vamos a hablar cara a cara con Antonio Ramírez de Arellano, rector de la Universidad de Sevilla. Hay una persona compañera de esta casa que lo conoce porque han sido muchos años compartidos en su trayectoria, es Carlota Muñoz González, y ella ha elaborado el perfil del personaje que sentamos cara a cara esta noche en el Correo TV. El currículum de Antonio Ramírez de Arellano es el de un hombre curtido, resistente y con confianza en sí mismo. Quizás por eso, este doctor en física y licenciado en económicas no tenía opción. Tenía que ser sí o sí del Real Betis Balompié. Casado con una puertorriqueña y padre de 2 hijos, Antonio conjuga desde muy joven el verbo comprometerse. Desde que pisó por primera vez la 5 veces centenaria Universidad de Sevilla, no ha dejado de pensar y trabajar al servicio de la institución. Fue miembro del equipo fundador del Consejo de Alumnos, ha ocupado todos los cargos académicos posibles y el próximo 13 de marzo hará 2 años que consiguió el apoyo del Parlamento Universitario para convertirse en el rector de la Hispalense, en uno de los momentos más convulsos de la historia contemporánea de la Universidad Española. Antonio dejó claro que no iba a ser un rival fácil de batir desde el minuto 1. En su discurso de toma de posesión, prometió trabajar por una universidad pública, de calidad, autónoma en su funcionamiento e independiente en su gobierno. Ahí es nada. En la misma línea de flotación de los planes del ministro de Educación, el rector fue el primero en alzar la voz contra la privatización de la universidad, la precariedad laboral, el desmantelamiento de la ciencia y, sobre todo, y lo que más le duele, la ruptura de un principio conquistado a base de huelgas, protestas y, por qué no decirlo, palos. La política de becas es como la lista de Schindler. ¿A quién salvamos?, ha llegado a preguntarse en voz alta. Él no necesitó becas para estudiar, pero Antonio es hombre con un profundo sentido de lo social y defensor del estado del bienestar. Y lo es porque lo mamó desde su casa. Su madre y su padre, hombre de universidad, le inculcaron el respeto infinito por el otro. La grandeza de los hombres con poder se mide en cómo hablan de él quienes trabajan codo con codo. Ni uno solo, ni en público ni en privado, tiene una mala palabra. Bueno, sí una queja. Es hartible. Famosos son sus documentos de trabajo y correos a altas horas de la noche y primeras del alba. Y muy meticuloso. Si Aznar sembró el misterio con su dichoso cuaderno azul, Ramírez de Arellano tiene intrigado a su equipo, que hace apuestas para adivinar lo que se esconde tras la manía del rector de tomar notas con bolígrafos de distintos colores. Casualmente el verde suele ser el preponderante. Quizás lo sea porque detrás de este hombre analítico hasta la extenuación hay una confianza y fe ciega en el mañana. Saludos y muy buenas noches, rector. Bienvenido a su casa. Buenas noches. ¿Se ha sentido reconocido en ese perfil? Pues la verdad es que sí. Me ha demostrado Carlota que me conoce muy bien. Como bien has dicho al principio, pues son muchos años que la he conocido y que he tenido la fortuna de trabajar con ella, en este caso como periodista, en muchos de los puestos que he tenido y muchas de mis funciones, tanto docente como investigadora, como de gestión, de manera que sí me he sentido reconocido. ¿Puerto Rico? Bueno, esto es una coyuntura singular. Yo trabajé hasta terminar mi tesis doctoral en los Estados Unidos durante 2 años y allí fue donde conocí a mi actual esposa. ¿Qué le debe a las mujeres de su vida? Hablando con personas que lo conocen, dice que curiosamente hemos traído perfiles de hombres que de alguna manera se dejan también aconsejar y guiar por mujeres importantes. Ha sido muy comentado pues cómo le hizo un pequeño homenaje a su madre cuando hizo esa toma de posesión, de la que dicen, usted mismo lo ha dicho en alguna ocasión, que aprendió tanto. De su mujer también comenta que es un fiel baluarte de su trayectoria. ¿Es importante tener esos bastiones seguros en nuestra trayectoria vital? En general, la familia es uno de los elementos fundamentales para que una persona se sienta con ánimo y con proyección para poder abordar tareas complejas. Sin una estabilidad en casa, pues es complicado atender las dificultades que se encuentra uno en el trabajo o los retos que asume. En el caso de mi madre, efectivamente, cuando tomé posesión del cargo, cuando fue la ceremonia de investidura, que es un acto muy solemne, pues elegí en los primeros minutos
hacer un reconocimiento personal para luego el resto de la intervención poder atenerme a la seriedad y para poder contener las emociones que en ese momento pues tenía, ¿no? En el caso de mi madre, pues yo lamenté mucho que falleciera año y medio antes de que llegara a este cargo, porque yo estoy seguro que lo hubiera hecho mucha ilusión, porque ya fue testigo, había sido testigo de todos los esfuerzos y desvelos, tanto personales míos como de mis padres, en que yo pudiera tener una educación y que pudiera tener todas las oportunidades que espero que ellos vean que he aprovechado y que se sintieran orgullosos de ellos. Mi padre pues todavía está conmigo y estoy seguro de que está orgulloso, y mi madre pues me hubiera gustado que también me hubiera acompañado en ese momento. Despejé esas emociones en los primeros minutos con un reconocimiento muy especial, porque además ambos, mi padre y mi madre, son de origen humilde, y el hecho de que el rector pueda venir de una familia humilde pues es un síntoma del cambio de los tiempos, ¿no? De ahí viene el compromiso que ha demostrado usted tenazmente durante estos 2 años con todos los recortes y cómo se están tomando medidas que de alguna manera están poniendo en jaque el sistema de educación pública. El punto de partida fundamental es la convicción en las cosas, porque justamente lo que yo estoy echando de menos en esta época de gestión que me toca esta responsabilidad que tengo hoy, es justamente esto, es intentar concentrar los esfuerzos en despejar el panorama. Evidentemente estamos en una situación difícil como sociedad y lo que tocaría sería eliminar incertidumbres, concentrarnos con claridad en los problemas que son fundamentales y no caer en simplificaciones ni cuestionamientos generales de todo lo que ha sucedido, porque en el fondo, bueno, esto se usa como excusa para implementar determinado tipo de política. Ya en más de una oportunidad he dicho que no hacen falta esas excusas, que hablemos seriamente de los problemas y los abordemos. Por otro lado, a lo largo de toda mi vida he tenido como principal referente a la hora de tomar decisiones y a la hora de abordar los problemas el pensar primero en las personas, es decir, que si hay un problema, si afecta a una persona, procuremos resolver el problema de la persona y luego después analicemos los fundamentos, las razones que han llevado a ese problema y resolvámoslo. Pero no me siento cómodo cuando se teoriza sobre un problema con una persona que lo está padeciendo. Y con ese principio fundamental, pues me he sentido cómodo. Rector, si hablamos de las personas, hay una persona que se ha convertido ahora mismo en un referente en el panorama nacional, que es la beca trampa que persigue a la joven Lara. Me imagino que sabe usted de qué le estoy hablando, de esa estudiante que tiene que devolver casi 3.000 euros por un error del Ministerio, cuando en su casa pues no entran casi 800 euros. ¿Qué es lo que está fallando tanto en el sistema de becas? Porque por un lado, es verdad que quizás, o se plantea, incluso los propios estudiantes que decían que había una manga demasiado ancha para conceder las becas, pero las restricciones de ahora pueden estar cometiendo injusticias irreparables para la trayectoria de cualquier persona. Justamente lo que me refería hace un momento, hay que ponerle cara a los problemas, hay que pensar en que detrás de cualquier decisión que se articula en un simple Real Decreto, en una orden ministerial o en una orden de la Junta de Andalucía, esto llega al final a personas que tienen problemas reales. Las becas en nuestro país, las becas que en el caso de la educación universitaria estaban pensadas para complementar lo que ya es una enorme beca que todo el mundo recibe. Cualquier estudiante universitario, cualquiera que sea su renta, tiene cubierto por la aportación pública casi el 85% del coste de los estudios. Pero todavía se era consciente que había personas que ni siquiera podían abordar esa cantidad, de tal manera que se establece una política de becas que se regulan como un derecho de las personas, no algo por lo que había que competir, sino como un derecho a los que las personas tenían acceso por criterios de renta, exigiendo, y por supuesto resulta razonable, unos criterios mínimos de rendimiento. Criterios mínimos de rendimiento que, salvo que nos volvamos locos, deben ser sacar un 5, porque si son de otro tipo, entonces estamos hablando de otro tipo de becas por las que se compite. Entonces lo que ha sucedido desde mi punto de vista es que el Gobierno de España ha intentado disimular los recortes que ha ido implementando en todas estas políticas, tratando de desviar la atención al rendimiento de otras cuestiones que no tienen nada que ver con el fondo del asunto y rompiendo el principio de que las becas son un derecho. Este es uno de los temas centrales del debate de la universidad, pero María Eugenia Jiménez ha salido a la calle y ha querido hacer una radiografía de todos los asuntos que afectan al concepto del sistema universitario. Vamos a verlo. El 37% de los españoles de entre 25 y 34 años tienen título universitario, 11 puntos por encima de la media de Europa, según datos de la Comisión Europea. No obstante, este dato peligra,
ya que las tasas universitarias han experimentado una subida media del 16,7%, situándose en 17,9 euros el crédito en primera matrícula. Pero esta subida no ha supuesto un descenso en el número de alumnos matriculados, sino todo lo contrario. En el curso 2012-2013 se registraron 25.000 alumnos más que en el anterior. Así vemos que hasta el momento el encarecimiento de las tasas no ha supuesto la bajada de estudiantes matriculados. En Andalucía, el 51% de los jóvenes se enfrenta al desempleo, siendo 399.200 los andaluces menores de 30 años que no tienen trabajo. Este dato contrasta con los últimos datos de la EPA, que muestran que a lo largo de 2013 se han creado 3.900 puestos de trabajo para jóvenes andaluces. Son pocos empleos, que además han crecido a costa de trabajos temporales, tal y como denuncian los expertos. Desde que comenzara la crisis en 2007, la tasa de paro ha ido aumentando, pero ¿cómo ha afectado a los titulados universitarios? Los datos de educación, relativos al curso 2012-2013, revelan que la tasa de desempleo se ha incrementado entre este colectivo, pero en menor medida que entre la población total. Mientras la tasa general pasó del 8,3% en 2007 al 21,6% en 2011, entre los universitarios tuvo un ascenso notablemente inferior, pasando del 5,4% al 12,8%. Cifra que pone de manifiesto que la educación universitaria disminuye el riesgo de paro. La falta de sintonía entre la educación y las necesidades de las empresas afecta también al desempleo, como indican expertos docentes, quienes lanzan un guante a los empresarios exigiéndoles que definan el perfil universitario que tendría trabajo en sus empresas. Pese a los obstáculos, la falta de oportunidades hace que muchos jóvenes opten por seguir su formación, porque invertir en universidad sigue siendo una buena elección. Bueno, pues parece ser que con esos datos que hemos estado escuchando, rector, hay una cosa que nos ha llamado la atención cuando estábamos elaborando este vídeo, y era, a pesar del aumento de las tasas, se sigue incrementando la demanda de los universitarios y se sigue sintiendo que la universidad es un camino garantizado hacia el éxito. Esto es así, la realidad es que la sociedad percibe, y ya creo que va a ser difícil que cambie, que la educación superior es un elemento que iguala las oportunidades de las personas en la vida, y va a ser complicado que nuestra sociedad ahora renuncie a eso que es una conquista histórica. Como es lógico, el gobierno, al subir los precios de las tasas, pues han optado porque para cubrir la disminución de las aportaciones estatales o de los gobiernos regionales a las universidades, cubrirlo con la aportación que harían los estudiantes. Pero lo que sucede es que los estudiantes, que se comportan de manera inteligente, simplemente se matriculan de otra manera. El número es el mismo, seguimos cubriendo toda la oferta que cada año hacemos, pero se matriculan los estudiantes de una manera diferente, de menos crédito, de asignaturas que están más seguros que van a aprobar para evitar segundas matrículas, y simplemente cambiará el comportamiento. Pero yo creo que a corto plazo, hasta que no haya alternativas formativas a las universitarias, seguiremos teniendo una enorme demanda. Nos mandan distintas preguntas, rector, desde @lalupactv, a los que os invito también por si alguien nos estáis viendo en directo y queréis hacerle una pregunta al rector. Diego García, ¿por qué no se preocupa nadie por la precariedad de los contratos laborales adscritos a los grupos de investigación? Los contratos adscritos a los grupos de investigación como tales están relacionados con la investigación y por lo tanto subsisten mientras que los proyectos de investigación subsisten. Son contratos a término que están relacionados, como digo, con el trabajo encargado conseguido en convocatoria competitiva, de tal manera que en principio ese tipo de contratos no están llamados a ser estables. Lo que sucede es que estas personas, si además de estar haciendo el trabajo del proyecto consiguen formación y consiguen acreditarla, podrán competir con el resto de las personas que acrediten los mismos méritos por las plazas que se concursen. Diego García nos insiste también, dice, ¿están preotorgados el 100% de las veces? Este tipo de contratos, los contratos de investigación están muy vinculados a la historia de los grupos de investigación, de tal manera que, como es natural, se circunscriben a las personas que están alrededor de los grupos de investigación, típicamente cursando los grados o los másteres de los centros que son donde se hace la investigación. De tal manera que como criterio general no es así, y lo que sucede es que cuando, se lo digo por experiencia propia, yo soy investigador y cuando en la época que me ha tocado esto, simplemente busco estudiantes, los entrevisto, se busca un perfil que sea satisfactorio y estas personas suelen desarrollar muy bien su función. Pero hay endogamia en la universidad y en los grupos de investigación, rector. Esto es un mito que tiene que atenderse con seriedad. Para evitar la endogamia, la única manera de conseguirlo de verdad es atacar el problema con seriedad, como acabo de decir.
Si se quiere promocionar la movilidad de las personas, no tiene sentido que se procure que esa movilidad suceda cuando tienen 50 años, cuando están perfectamente asentadas, cuando tienen una familia en un lugar y que resulte que se tengan que ir a otro lugar para conseguir muy poco. La movilidad se puede conseguir cuando las personas son jóvenes, se podría hacer. Los países que fomentan la movilidad, cuando quieren atraer a una universidad a un profesor o profesora, lo que intentan es ofrecerle un mejor sueldo, un buen proyecto, que se pueda atraer a todo su equipo de investigación, incluso se preocupan por ofrecer empleo a sus cónyuges, buscar colegios a sus hijos. Eso es lo que debería ser de verdad. Lo que pasa es que eso vale dinero y nadie desea enfrentarlo con la seriedad que debe. Prefiere enunciar que hay endogamia, que no hay movilidad, sin atacar el problema de fondo. Por otro lado, lo que se pide cuando una persona inicia la carrera académica, que es una decisión importante porque no está presidida por el dinero, no está presidida por el éxito social, sino por el trabajo intenso, por una responsabilidad personal, por docencia. Cuando eso sucede, lo que uno espera no es quedarse necesariamente en el mismo sitio que está, sino tener oportunidades de seguir en instituciones académicas. Bueno, en esta época reciente ha habido más disponibilidad de elegir porque había muchas ofertas y uno prefería quedarse cerca de casa, pero en el pasado, cuando no la ha habido, ya le dije, yo acabé mi tesis doctoral y me fui a trabajar a los Estados Unidos, y cuando tuve una oportunidad volví, y no considero que eso fue un menoscabo de mis oportunidades, sino al revés, que las aumentó, cambió mi vida. La semana pasada tuvimos aquí al exministro Bernard Soria, y cuando le preguntábamos por la universidad nos decía esta declaración que le invito a escuchar. ¿La universidad se ha convertido en una máquina que genera títulos, pero que no estoy seguro que genere el profesional que ahora necesitamos? ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Pues yo creo que es una afirmación que, como casi todas las afirmaciones, en parte es cierta y en parte no, y hay que matizarla muchísimo. En primer lugar, la Universidad Española está orientada a dar oportunidad, dar igualdad de oportunidades y dar posibilidad de progresar en la vida a las personas, de tal manera que hablar del perfil profesional de la gente requeriría definirlo. Esto es un defecto que tiene nuestro país hace muchos años, porque los sectores productivos deberían estar más cerca de las universidades teniendo las ideas claras, no simplemente para decir que no se adecua el perfil. Pero en contra de lo que dice el señor Soria, un egresado de la Universidad de Sevilla, si no encuentra empleo en España, pues rápidamente lo encuentra en el extranjero. De tal manera que si en el extranjero el perfil es correcto, ¿por qué no lo es en España? Y de nuevo, yo soy un ejemplo viviente. Encontré trabajo en el extranjero, mi perfil era perfectamente adecuado. ¿Por qué se dice que no es el perfil que hace falta? Rector, entonces es muy desolador el panorama que está dibujando, porque ¿qué hace falta para triunfar? Que todas las personas que le ha costado a la sociedad cientos de miles de euros formarlo desde que están en primaria hasta ahora se vayan fuera. No, no es eso lo que hace falta. Lo que hace falta es que nuestra sociedad verdaderamente gire alrededor del conocimiento y de la innovación para progresar, para salir de la situación de crisis y para enfocar nuestro futuro. Nosotros tenemos la suerte como país de haber apostado por un sistema universitario potente, donde preside la igualdad de oportunidades y el mérito, y eso ha sido un éxito. Nuestras 47 universidades públicas están entre las 1000 mejores del mundo, entre el 5% mejor del mundo. Ha sido un éxito, pero esto es un larguísimo recorrido que, si abuso del discurso, pues sí que empieza en la Edad Media, pero en términos más cercanos, desde hace 30 años la apuesta ha sido tremenda. Entonces lo que hace falta es tener una sociedad innovadora, unos empresarios innovadores, una clase política que apueste por la innovación y una decisión como país de apostar por eso también, no solo por ser innovadores. Además hay que apostar por sectores productivos tradicionales, el turismo tradicional, la agricultura, etcétera, etcétera, la construcción. Pero si renunciamos a ser innovadores, evidentemente nuestros egresados de la universidad tendrán dificultades para rendir todo lo que pueden en nuestro país. Como economista, ¿usted cree que el conocimiento de verdad puede ser el camino de esa fuente generadora de riquezas que nos haga, especialmente Andalucía, colocarnos de una vez por todas donde se supone que deberíamos estar, en el vagón de cola? Es la única vía, no hay ninguna alternativa a esa vía. ¿Y quién no lo ve? Pues lo que sucede es que esto es un proyecto de país y eso es lo que sucede. Nosotros llevamos 35 años en la historia más cercana de nuestro país con una situación democrática, varias generaciones han pasado, nuestro modelo económico y social tiene que ser reflexionado y replanteado y mirando al futuro.
Pero es que no es la primera vez en la historia que esto sucede. Hay otros países que han pasado por esta situación. Le pongo como ejemplo a Taiwán. En los años 70, por razones geopolíticas, cambió el foco los Estados Unidos. El presidente Nixon decidió acercarse a la China continental, a la China comunista, y Taiwán tuvo que decidir a dónde iba. Un país de un número de habitantes parecido al de España, sin recursos naturales relevantes, pequeños, y optó por hacerse experto en semiconductores. Y si mañana dejaran de producir esos semiconductores, pues usted no tendría tabletas, no tendríamos móviles, pues se han convertido en el mayor productor mundial de semiconductores, de silicio. Y es a través de la innovación y del conocimiento como se consigue, generando valor añadido, que una vez que hayamos conseguido atraer otra vez empresas a nuestro país, compitiendo con costes, que es la actual estrategia del gobierno, pues una vez que estén aquí, pues que se queden. ¿Cómo? Pues aportándoles valor añadido, formación, innovación. Entonces tiene sentido, rector, que estamos hablando de innovación, tecnología, que se siga formando a universitarios en filosofía, en letra, en por supuesto, antropología, en historia. Por supuesto que la innovación no es simplemente una innovación tecnológica, la innovación como sociedad cubre todo el espectro del conocimiento. Por supuesto sería muy grave que hubiera pocos innovadores tecnológicos. Evidentemente un país necesita ingenieros, necesita especialistas en tecnología, también necesita profesionales sanitarios correctos, pero también necesita especialistas en ciencias básicas, en humanidades, por supuesto en ciencias sociales y jurídicas. Los necesita porque una sociedad es incapaz de articularse si no está equilibrada correctamente. Lo que sucede es que, claro, las responsabilidades de estas personas son diferentes. Evidentemente, todos deben contribuir, pero se llevaría una sorpresa de quién es más innovador que otros. Por ejemplo, la Universidad de Sevilla todos los años pone encima de la mesa, convoca un concurso de iniciativas empresariales para estudiantes. En los últimos 2 años, más de 300 iniciativas de los estudiantes se han presentado a este concurso, donde a las ideas seleccionadas se les da formación. Se sorprendería de saber que la mayoría de las iniciativas que se presentan son de la Facultad de Comunicación, donde los estudiantes perciben que es más importante salir al mercado siendo innovador. Y esto es lo que la juventud, que es la que ahora viene y la que nos va a empujar en los próximos años, tiene muy claro. Tienen que ser innovadores, emprendedores y nos sacarán de esto ellos, ¿no? Rector, hemos salido a la calle con Eugenia Jiménez y hemos preguntado en esa lupa callejera, bueno, ¿cómo estáis viendo realmente la situación de la universidad? Y esto es lo que nos habéis dicho. Los universitarios que están finalizando sus estudios de grado y licenciatura tienen dificultades para encontrar trabajo. Y además, todos aquellos que aún no han comenzado una carrera universitaria y tienen intención de hacerlo, se lo plantean porque está en el aire la pregunta de ¿universidad igual a fábrica de parados? Creo que no es inútil estudiar una carrera universitaria, nunca es inútil, porque aunque la situación laboral hoy en día no esté, se puede decir, fácil, no se puede conseguir un trabajo fácilmente, sí tenemos que formarnos para que cuando esta situación termine, poder presentarnos al mercado laboral más preparados. Actualmente estudiar en una universidad solamente te asegura tener un futuro asegurado durante 4 o 5 años, que es lo que vaya a durar tu carrera con el máster si lo quieres hacer. Pero nada más, no te asegura nada más. Te tienes que ir al extranjero porque tal y como están las cosas ahora mismo, no hay futuro. Para mi opinión sí, es como que estudias para nada. O sea, la gente joven yo creo que tiene un futuro súper incierto. O sea, cuando antes los jóvenes, pues yo qué sé, tenían ganas de estudiar, ganas de vivir, ganas de cambiar el mundo, ahora yo creo que no se ve así porque no tenemos posibilidades, no nos dan posibilidades para mejorar, para culturizarnos. Es verdad que lo que vamos a salir de aquí de la universidad van a ser que si no nos vamos al extranjero muy pocas posibilidades de trabajo vamos a tener aquí en España, porque últimamente las cosas no están muy bien. Es un poco fuerte decirlo, pero ahora mismo sí, entiendo que la gente que esté estudiando hoy mismo tenga esa opinión y vea el futuro un poco duro. Que no es una fábrica de parados. Que hay gente que considera que sí, pero yo pienso que no, que es lo que toca, estudiar y punto. Yo me estoy pagando una carrera que está costando carísima porque las tasas suben cada 2 por 3 y voy a acabarla y me estoy gastando un dinero para que después no me den trabajo en lo que estoy estudiando y qué es lo que quiero hacer. Pero sí que te quita muchas ganas, porque es que te dices, estoy estudiando y no voy a conseguir nada y voy a estar en el paro o en mi casa. Hoy en día sí, a pesar de que estudias mucho y te preparas todo lo que tú puedas y aún sin tener dinero o incluso teniéndolo, sí que es verdad que las oportunidades son las que hay y por mucho que estudies muchas veces no encuentras lo que quieres.
Ahora mismo la gente estudia lo que le gusta, pero hay muchas personas que no quieren estudiar algo que le gusta por miedo a las salidas que tenga, que no vayan a encontrar trabajo. Yo creo que más de uno enfoca la idea de no salirse de la universidad, de estar aquí todo el tiempo que pueda, con máster, doctorado, etcétera, más que porque la opción de buscar trabajo fuera se huele que está complicada. Rectorado, está la gente desilusionada y con una visión muy negra del futuro. ¿Se explica? Porque usted viene de una época muy complicada también. También, claro, es normal que así sea. También tenemos que tener en cuenta que los mensajes han sido especialmente negativos en el pasado. De todas formas, insisto, las circunstancias de tener que salir al extranjero para encontrar trabajo, el problema es que se convierte en una cuestión estructural, pero en principio si se toma como un periodo de tu vida donde bueno, pues te formas más y adquieres mayores experiencias, no es una cosa negativa en sí. El problema es como decía antes, de país en general. ¿Qué oferta le damos a los jóvenes para que, si es que tienen que salir ahora, retornen? Eso le iba a preguntar, me la he leído. ¿Es un camino sin retorno cuando sale? Pues ese es el principal riesgo que tenemos. Yo quiero pensar que no debe ser así. Evidentemente la salida de la crisis que tenemos ahora será lenta por la fórmula que ha adoptado no solo nuestro gobierno, sino internacionalmente se ha adoptado para salir de ella, que es una vía muy lenta, pero evidentemente estamos en un mundo nuevo y bueno, la idea es que estas personas que tanto esfuerzo han costado formar, algún día pues retornen esa riqueza a nuestro país, claro. Rector, nos lanzan desde las redes sociales una pregunta para usted. Leo, ¿cuándo va a devolver el rector el dinero de las matrículas anuladas a los estudiantes? 5 meses y no hay respuesta. La realidad es que el retorno de las matrículas se hace todo lo rápido que el procedimiento administrativo permite. Habrá que ver las circunstancias particulares que tiene este caso, ¿no? La verdad es que la situación es complicada porque hay becas, hay todo tipo de componentes, pero en general se devuelven rápidamente. Perfecto. Rocío López, ¿sabe que la ratio dentista-habitante supera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? ¿Para cuándo números clausus? El números clausus es un concepto que no se adapta a la realidad. Lo que tenemos es que es imposible ofrecer en todas las carreras todos los espacios que en algunos casos que se demandan por la formación simplemente por razones físicas. Entonces, números clausus ya hay. Lo que sucede es que no lo llamamos números clausus, lo que sucede es que cada carrera tiene un cupo de acceso. La prueba de acceso a la universidad permite clasificar a las personas por su mérito y las personas eligen la carrera que desean en función de su mérito hasta que el cupo sea cubierto. O sea que ya eso existe ya hoy. No quiero despedirlo, rector, sin hablar de la noticia del día que tiene nombre propio, Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado de Igualdad, que esta misma mañana ha presentado 9.000 avales para optar a la presidencia del Partido Popular en Andalucía, desbancando la opción de José Luis Sanz, que era pues la apuesta de Zoido y de Cospedal. Para muchos un dedazo de Rajoy que deja en entredicho la autonomía de decisión de la cúpula directiva del Partido Popular Regional y que se ha dejado sentir además visiblemente con la sonada ausencia del actual presidente y del secretario general del partido. Esta mañana, tomándole el pulso a la calle, ha estado Mario Daza, precisamente en la calle San Fernando, y quería ofrecerle esta información y comentarla con usted. Juan Manuel Moreno es oficialmente candidato a la presidencia del Partido Popular en Andalucía después de presentar más de 9.000 avales en la sede del partido en Sevilla esta misma mañana. Moreno ha comparecido por primera vez ante los medios de comunicación arropado por los 8 presidentes provinciales del partido y ha dado un mensaje de optimismo para intentar arrebatar a Susana Díaz la presidencia de la Junta de Andalucía en esta larga carrera que le queda por delante. Moreno ha hablado del grado de desconocimiento que se le achaca entre la ciudadanía y ha dejado claro que la calle será su principal aliado para acabar con este problema frente a los andaluces. Si yo a usted le digo quién es Juan Manuel Moreno Bonilla, ¿usted sabe quién es? Pues sí. ¿Quién es? El que ha presentado o avalado Rajoy para que se presente para delegado provincial, ¿no? O secretario provincial del partido. Candidato a la Junta. O candidato, exactamente, es que el nombre no me salía bien. Ese, pues vamos, lo sé porque hace 2 días que lo escucho en la radio, no por otra cosa. El nuevo candidato que ha designado por el dedazo de Rajoy para que esté en Andalucía. Es un senador, creo que es del PP, ¿no? Que lleva temas de igualdad en Madrid. No sé, que lo han nombrado ahora candidato, por lo visto, ¿no? Para el tema de aquí de Sevilla. No, lo siento. ¿No te suena?
Me suena familiar, pero no sé quién es ahora mismo. No puedo opinar porque es que no lo conozco y tampoco tiene mucha relevancia, ¿no?, en el partido ni socialmente, en fin, no sé, no lo conozco de nada. Yo creo, me parece que es un político. No, creo yo. No tengo ni idea. ¿No le suena? No sé, ahora mismo no caigo. Un campeón de los recortes, lo sé. La noticia del día, ¿qué valoración le hace, rector? Yo la verdad es que a todas las personas que tienen el coraje de asumir una responsabilidad lo que les deseo es lo mejor. Yo creo que lo que nos debemos desear todos los andaluces en este caso es que la presidenta Susana Díaz acierte, que el candidato del Partido Popular y de Izquierda Unida y de todos los partidos hagan buenas propuestas, acierten, que la voluntad popular decida la persona que está a cargo del gobierno, como no puede ser de otra manera, y desde luego lo que toca a los que tenemos responsabilidades de gobernar una institución tan compleja como la universidad y con el régimen de autonomía universitaria que tiene, colaborar con los gobiernos, una colaboración crítica, para que lo hagan lo mejor que podamos por el bien de las personas. 10:30 de la noche, desde el Teatro El Trunillo de Gines ya nos están pidiendo paso. Les vamos a robar 5 minutos más para estar con el rector, al que le voy a invitar a esta hora de la noche a un juego, rector. Bueno. ¿Es usted medianamente divertido como para atreverse? A ver. Más o menos. Venga, le voy a poner una foto e intenta usted darme un titular. ¿Vale? Venga, pues empezamos. La primera foto. Vamos a lanzarla. ¿Qué nos dice? Pues es una persona que está en una familia que gobierna el país. Y eso significa que... Ahí me quedo. Que ahí me quedo. Perfecto. La siguiente. Alcalde de Sevilla. Siguiente. Prefiero a Miguel Guillén. Le gusta más, ¿no? Como Sí. buen bético. Estupendo. Seguimos. Esto está bien. Estoy ahí con uno de mis ídolos, Rafael Gordillo. La verdad es que buena gente. Y mi Rafael, colega ¿no? Adelaida de la Calle. Le vamos a poner un poquito de música que sabemos que le gusta para ir amenizando un poco esto. ¿Chambao podría ser? Chambao. Chambao le gusta. Bien, pues desde realización un poquito de chambao para la siguiente foto. Es más listo de lo que la gente se cree. La cara comunica más que las palabras, rector. Vamos a continuar. La verdad es que no la sigo. ¿La princesa del pueblo? No la Pero sigo. bueno, ¿cómo no? Sé quién es, pero no la sigo. No... ¿Sabría decirnos el nombre por lo menos? Sí, es Belén Esteban. Ah, menos mal. Vale, eso es el titular. ¿Sabes quién es Belén Esteban? Otra más, la número 7. Una más de las manifestaciones que han intentado destacar la importancia de defender lo público. 26 de marzo tenemos otra más. ¿Será una más de las mismas? ¿Valen para algo esas manifestaciones? Esas manifestaciones son una de las formas que hay de demostrar el descontento, pero yo le pido a la gente que no solo se quede en las manifestaciones, sino que una vez que termina la manifestación o el hashtag en las redes sociales, a trabajar, porque eso es lo que verdaderamente nos permite a todos resolver los problemas. La siguiente foto. La verdad es que fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. ¿Qué no hemos visto de ese día que lo lleva usted clavado en su corazón? Pues realmente ver a toda mi familia allí y sobre todo y muy especialmente ver a mi padre sentado en la primera fila. ¿Sus hijos cómo lo entienden? Eso de que el padre sea un rector tiene que ser un poco un pestiño, ¿no? Pues sí, ellos de una manera muy respetuosa de vez en cuando me hacen ver que me echan de menos y yo sufro bastante de escucharlo, claro, pero por otro lado, como siempre me han visto trabajando, si no en esto, en otras cosas con esta intensidad, pues entiendo que en parte están acostumbrados. Yo intento darle ejemplo de convicción y de esfuerzo. ¿Es artible? ¿Qué significa, rector? Pues según parece es que trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche todos los días, pero yo es que no me canso ni lo considero una cosa especial, lo he hecho toda mi vida, pero parece que mi equipo está todo el día muy pesaroso porque dice que le mando correo a horas intempestivas y en lugares intempestivos. Continuamos. La foto número 9. Pues lo que decía antes, las personas tienen que ser el primer foco de atención para resolver los problemas. Si una persona termina así es que la sociedad tiene un problema. Y la última foto, rector. Ella es mi mujer, ella es mi mujer. Es una ingeniera puertorriqueña y una persona que verdaderamente cambió mi vida en su momento. Estoy muy agradecido. Son las 11 menos 25. ¿Qué le gustaría despertarse mañana y saber que ha cambiado qué? Si tuviera que decidir algo de aquí a mañana, pediría que mis compañeros de la universidad, los profesores, la administración y servicios,
se levantaran cuanto antes las restricciones para la contratación y la promoción de sus carreras, porque es doloroso, innecesario, no conduce a nada y está convirtiendo verdaderamente la situación de la universidad en verdaderamente peligrosa, porque se está poniendo en riesgo ya el futuro. Y yo me gustaría que mañana los gobiernos, tanto el de Madrid como el de San Telmo, vieran que verdaderamente tienen que ser valientes y darse cuenta que la austeridad irreflexiva es un error. Hay que ahorrar de manera concertada y tener una austeridad inteligente, pensando en lo que es importante y lo que no. Si pudiera usted tomarse un vinito en el Quitapesares, de nuestro amigo que ya ha fallecido, Pepe Perejil, con ver, ¿qué le diría? Así ya que no nos escuche nadie. ¿Cómo lo movilizaría esa persona que todo el mundo dice que es tan inteligente? Es una persona muy inteligente y lo que sucede es que partió, vamos, es que lo que le diría es lo que le he dicho, yo no digo unas cosas de un sitio y otras, partió de un desconocimiento muy profundo del mundo universitario, condicionado por visiones parciales y por titulares, y perdió de vista que los rectores representamos a uno de los colectivos mejor formados y más preparados de la sociedad, y se nos debe un respeto intelectual, de tal manera que cada afirmación tiene que ser seguida de un análisis serio y riguroso. Yo no estoy acostumbrado a vivir haciendo titulares, ni que nadie me hable haciendo titulares, y eso no es que se lo pediría, es que se lo he pedido y se lo he dicho, y no me ha tomado un vinito en el Quitapesares porque no lo ha sido así, pero he cenado con él varias veces, he tenido oportunidad de compartir y así se lo he dicho reiteradamente. Yo creo que ese salto a la seriedad y al rigor es muy importante cuando se habla de los temas de educación, y desgraciadamente este gobierno es otro más de los gobiernos de la historia de nuestro país que se toma este asunto como algo que se tiene que cambiar el primer día que uno llega al gobierno, rompiendo equilibrios, no buscando consensos, y mientras que esto no lo resolvamos es una pérdida de tiempo y de recursos y de energías de este país que no nos merecemos. Los políticos deben acotar las cosas que son importantes y respetarlas. Rector, tengo que sacarle un titular de esta conversación y es muy complicado, sobre todo por no pecar luego de falsear o de malversar sus palabras. ¿Qué titular le daría a la charla? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje de verdad que quiere que los miles de personas que nos están viendo, no solamente en Sevilla, sino a través del correo web en todo el mundo, les llegue a sus casas? Un mensaje que para mí es clave por mi historia y por mi trayectoria. La juventud es el futuro. Formarles es lo mejor que podemos hacer. Y ellos quieren, y ellos están preparados, y ellos tienen la energía, y tienen el carácter, y desde luego no van a vivir con nuestros miedos ni con nuestros fantasmas, de tal manera que lo que hay que hacer es apostar por los jóvenes, todos los jóvenes, tanto los estudiantes como los jóvenes que quieren encontrar su primer empleo, que quieren tener una carrera académica en la universidad. Perfecto. Ha sido de verdad un placer tenerlo esta noche aquí con nosotros. Dice que es un hombre optimista. ¿Usted cree que todavía el Betis tiene algo que arañar? Lo que sucede es que yo ya he vivido tantas cosas con el Betis que estoy completamente anestesiado. Ya estamos vacunados. Yo soy del Betis, lo seré, esté el Betis donde esté, así he sido siempre, y disfruto con el Betis cuando va bien, sufro con el Betis cuando va mal, y lo tengo perfectamente metabolizado, de tal manera que yo veo las 13 barras, veo a mi ídolo de mi niñez y me gusta y lo disfruto, y de vez en cuando sufro mucho apago la tele y me pongo a leer un libro y no pasa nada. Mientras haya Betis hay esperanza. ¿Ha estado usted a gusto? Muy a gusto, Eli. Ha sido un placer tenerlo aquí en nuestra casa, de verdad. Muchísimas gracias. Nosotros le pedimos disculpas a todos los que estabais viendo esos carnavales de Gines, que están siendo una apuesta muy importante por el Correo de Andalucía Televisión. Se lo merece Gines porque lleva 25 años luchando por su carnaval, que se ha convertido en uno de los más importantes de la comarca. Están viniendo agrupaciones, 50 agrupaciones de Cádiz, Huelva y Sevilla, apostando precisamente por dotar también de una tradición importante aquí en nuestra tierra. Desde hoy hasta el sábado, desde las 7:30 de la tarde, salvando hoy que me he colado en sus hogares durante estos casi 40 minutos, desde las 7:30 de la tarde y hasta la madrugada, en directo a los carnavales de Gines. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, vamos a poder disfrutar de lo mejor del día anterior. Y, tomen nota, la gran final el próximo viernes 21 de febrero. Pero de eso hablaremos ya en los sucesivos programas. Si no os veo hasta entonces, el próximo viernes es el Día de los Enamorados. Quiéranse mucho. Y como decía el rector, la familia es fundamental para poder soportar y sortear la crisis y los avatares. Ha sido un placer, rector, muchas gracias. Venga, hasta ahora.